Diván, donde la voz tiene lugar. Un programa auspiciado por la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI, en donde se abordarán temas relacionados con el psicoanálisis y la psicología. El Diván. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión del Diván. Estamos aquí nuevamente después de un tiempo ya de no grabar material nuevo. Y muy bien, nuevamente nos encontramos con mi compañero Jesús. Hola, y ¿cómo Fernando. estás? Y Buenas muy bien, tardes. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, recordarles que se pueden comunicar con nosotros al número 192-1200, extensión 6332. Pues bueno, buenas tardes nuevamente. Pues es un gusto estar de nuevo con ustedes, tratando de retomar la discusión, la charla acerca de ciertos temas que no solo tocan al psicoanálisis como tal, a la clínica psicoanalítica, sino también en su extensión, en su amplitud con otros temas. Bueno, pues en esta ocasión estábamos discutiendo qué tema podíamos abordar, la planeación del programa y demás. Y concluimos que uno de los temas que, rodean a la teoría de la clínica psicoanalítica, son incluso puntos capitales de la misma, sería en este caso la idea de pulsión, que tanto se menciona por ahí. Así es. Bueno, y a mí también les saludo con mucho gusto. Me da bastante alegría estar aquí en los micrófonos nuevamente. Ángel, Jesús, vamos a dialogar este tema tan interesante. Aunque bueno, hubo una precisión ahí, Jesús, porque en realidad tú me comentabas cuando planeábamos justamente el tema del día de hoy, que estabas leyendo un libro, ¿no? Ah, sí, sí. Un libro que hablaba sobre la curiosidad, si no me equivoco, algo así. Y de ahí, por asociación libre, como nos gusta funcionar a veces a quienes nos dedicamos a estos temas del psicoanálisis, nos remitimos a Freud, porque Freud en alguna ocasión llega a hablar de la pulsión de saber. La pulsión epistemofílica. Así es. También así. Entonces, esto nos remitió a la pregunta que sería ¿por qué el ser humano es curioso? Si es la única especie que tiene esta característica de la curiosidad, y de ser así, de ser una característica singular o compartida, ¿cuál sería la diferencia con la curiosidad animal? Porque no son iguales, y aquí vamos a trabajar justamente el tema de la pulsión. Como la curiosidad que la que mató al gato, justamente. Exacto, en el humano la curiosidad a veces paga un alto precio, pero quizá también ha sido motor de la civilización. Y vamos a ver cómo uno de los, como decía Jesús, conceptos capitales que en el psicoanálisis y en las psicologías que derivaron del psicoanálisis de manera posterior, la pulsión viene a ser como una marca de distinción, un punto y aparte respecto de la concepción del humano. O sea, distingue el psicoanálisis al decir que el humano no es un ser o un animal, si ustedes quieren tener un discurso evolucionista donde tengamos igualdad con las demás especies, un animal no instintivo, es un ser, diría Freud, pulsional. Y vamos a discutir por qué. ¿Por qué decidió Freud hablar de pulsión y no de instinto? Porque además en la traducción del psicoanálisis, que la obra original es en alemán, muchas veces al español, y quienes nos escuchan y tuvieron en sus clases de bachillerato psicología, habrán visto quizá que se hablaba del instinto sexual en Freud. El instinto de vida, el instinto de muerte. Y muchas veces desde ahí se empieza una comprensión o asimilación por completo equivocada de lo que plantea el psicoanalista fundador, que es Sigmund Freud. ¿Cómo podría ser esta cuestión de nacer con un instinto de muerte, un instinto de destrucción? O sea, eso me preguntaba cuando estaba en la prepa, ¿no? Incluso también por eso como que me cautivó en su momento el psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué alguien puede decir que yo nazco con un instinto de muerte, ¿no? Me quedaba preguntando eso y cómo eso se asociaba a la agresividad, porque era lo que el profesor en turno de la preparatoria mencionaba, ¿no? Una agresividad que tenía que manifestarse para en algún momento ser pasada por la cultura y los periodos educativos, etcétera. Entonces, ¿dónde quedaba ese instinto después de toda la educación a la cual se veía sometido todo esto, ¿no? Y entonces nos hablaban de los textos que tenía Freud o de las cartas que había compartido con Einstein acerca del porqué de la guerra. Que hay que comentarle al público más extenso.
Fueron contemporáneos Albert Einstein y Sigmund Freud, y cuando acontece la Primera Guerra Mundial, el genio de la física, ya en su momento célebre, le pregunta a Freud, que también ya era un personaje en Europa y en el mundo intelectual y cultural y académico conocido, le escribe y le dice: profesor, yo no me siento autorizado para hablar de temas de la psicología. Le pregunta Einstein a Freud por qué la guerra, ¿no? Sí. Y justo cuando responde Freud en esta famosa misiva, en esta carta. Ay, qué detallazo, ¿no? La ciencia, sí, preguntándole en este caso el psicoanálisis. Ahora, justamente, cómo se ha querido defenestrar la profesión psicoanalítica, sí, desde la misma ciencia. Claro. Pero bueno, en este caso vemos uno de los científicos más renombrados, es más, el ícono de la ciencia contemporánea, el científico despeinado a la figura de Albert Einstein. Con su lengüita de fuera. Al psicoanalista. Entonces, Jesús, para entrar en materia, ¿qué es la pulsión? Porque hay una pulsión epistemofílica, hay una pulsión sexual, hay una pulsión agresiva. Y bueno, más que si hay todo esto, vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué se decide en psicoanálisis hablar de pulsiones? ¿Qué es eso de pulsiones y no de instinto? Uh-huh. Pulsión deriva directamente del término pulsátil, de lo que está pulsando todo el tiempo. Uh-huh. Poder entender como una especie de energía, en este caso psíquica. Incluso Freud la llegó a ubicar en uno de los textos conocidos como 3 ensayos de teoría sexual, uh-huh, como límite entre lo psíquico y lo somático, ¿sí? Entre lo psíquico y el cuerpo, por decirlo de otra manera, ¿no? Con lo cual se rompe la idea de instinto, uh-huh, con lo cual se rompe la naturalidad de una ejecución estrictamente específica que cumpla una necesidad determinada. Y para ampliarlo más hay que empezar por decir qué es el instinto y efectivamente las especies que habitamos el planeta, las especies vivas y más o menos con un sistema nervioso central desarrollado, que interactuamos con el entorno de manera activa, tenemos que subsistir, hay un empuje a la subsistencia, y en los animales este empuje a la subsistencia, esta inercia por la vida, se lleva a cabo justamente mediante el instinto. Entonces, ¿qué es el instinto? El instinto es una respuesta automática, no aprendida, por tanto heredada, genética, que una especie animal proporciona ante una situación específica del entorno. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo sabe una arañita? ¿No? Yo siempre pongo el ejemplo de las arañas porque me hacen muy curiosas. ¿Cómo sabe una araña cómo capturar una presa? ¿Quién le enseña a una araña a tejer su telaraña? Que no es una actividad simple como un reflejo, es mucho más elaborado para capturar una mosca. Es más, ¿cómo sabe? Y esto entrecomillado, que hay que comerse una mosca, sí, y que hay que comerse un mosquito y que otras cosas quizá no. Esto es el instinto, es una conducta natural que le permite a las especies subsistir. En organismos un poco más complejos, la jirafa nace y enseguida empieza a caminar. Exactamente. Sí, en el mundo animal, ¿no? El poder esperar un tiempo de crianza sería absolutamente condenatorio a muerte. Sí. Y en el humano, Jesús, pasa lo mismo. No, por el contrario, pensaría que no, incluso se nace con una especie de inmadurez. Así la han llamado. Que tiene que desarrollarse poco a poco, tiene que ser educada, canalizada mediante una otra figura, una figura que vaya a enseñar de ciertas características. Por ejemplo, la forma de alimentarse, uh-huh, que no es cualquiera, el alimento le tiene que venir de alguna forma. Así es. Si no puede proveerse del propio alimento, tampoco puede cuidar de alguna manera de sí. Y fíjate, me acordé, claro, por supuesto, no puede cuidar de sí solito, tiene que recurrir a otro, en este caso generalmente una figura asociada con la madre. Sí. Me acordé de un libro de un autor español que hace no mucho estuvo de invitado aquí en la Facultad de Psicología de la UAC, el psicólogo y académico Juan del Val. Tiene un libro muy interesante que, pese a no ser para nada cercano a la dimensión psicoanalítica, hay una coincidencia. El libro se llama El mono inmaduro, porque la suposición es que el humano nace precisamente, como bien apuntabas, en una inmadurez absoluta y radical, una desprotección. Esto entiéndase como una incapacidad para, de manera autónoma, hacerle frente a las exigencias y requerimientos de su cuerpo y del entorno. O sea, no hay conducta, dependemos, tú decías, de alguien que venga, la madre, pero en términos más generales de la cultura toda, claro, que nos viene a hacer una especie de matriz sustitutiva, una especie de placenta artificial que nos acoge, nos aloja,
mientras el organismo humano va adquiriendo las habilidades con las que no tiene naturalmente una forma de subsistir. Y es ahí donde justamente Freud ubicaría el inicio, el principio de esto que llamará aparato psíquico como Exacto, tal, ¿no? exacto. O sea, formando en esta serie de vivencias con esta matriz que ahora podemos llamar, bueno, tú llamabas sustitutiva, también podemos llamarla simbólica, Exacto, de alguna claro, manera, por supuesto, o representacional, que es a partir de donde pues se va a generar otra cosa que un animal. Exacto, empieza tal vez lo que se llamaría la subjetivación, podríamos usar ese término, o el surgimiento, como bien apuntabas, de lo que Freud llamó el aparato psíquico, que en términos más modernos o más occidentales estadounidenses sería la mente, ¿no? La configuración de la actividad mental. Ahora Tan bien, de moda la filosofía de la mente hoy en día. sí, claro, porque ya el concepto de aparato anímico ha quedado un poco rebasado, ¿no? Por las nuevas nomenclaturas, aunque a veces recubierto, en realidad a veces se dice algo similar. Y a mí me gustaría ahondar un poco más antes de llegar a la curiosidad y esos temas, porque esta situación de ser seres no instintivos tiene repercusiones muy importantes. Entonces decíamos que el instinto es una herramienta natural de la que las especies se sirven para subsistir apenas han nacido. En algunas hay una crianza muy elemental, muy mínima, pero en general ellas autónomamente logran sostenerse en la vida en poco tiempo. El humano, decimos, nace desprotegido, nace sin desarrollarse completamente, nace inclusive con un cuerpo que aún no logra sostener ni su propia cabecita, ¿no? El Sí. bebé. Son reflejos que se toman como de maduración. Absolutamente. Y los que estudian estos temas han dado en llamarle a lo que el instinto persigue como un objeto, ¿no? Uh-huh. El instinto tiene objetos predeterminados, es decir, un animal, otra vez la araña, un tigre, lo que sea, es como si supiera qué objetos van a satisfacer su hambre, por ejemplo. Y aquí viene la diferencia interesante con el ser humano, porque si decimos que carece de instinto y tiene repercusiones, es porque precisamente no tenemos, vamos a decirlo en términos que hoy se nos son familiares por la informática, no tenemos programado qué debemos comer, qué debemos vestir, cómo debemos comportarnos ante diversas circunstancias. ¿Qué comemos los humanos? No un objeto específico, sino... De ser así, no habría, por ejemplo, trastornos de la conducta alimenticia, por decir alguno, o los márgenes de obesidad en este país. Oh, deja tú eso, no habría gastronomía. Ah, bueno, sí. Claro, o sea, comeríamos un bolo alimenticio de 30% de proteína, o sea, 50% de carbohidratos y un 20% de grasas y otros bueno, elementos. Bueno, por Herbalife que nos puede dar no, todo sí, eso, siempre ¿no? se han intentado ya equilibrar. Valgas el comercial. Y fíjate que eso está muy interesante, que eso sí nos va, porque a veces alguien dice, ¿qué pasa? Me acuerdo no me acuerdo qué filósofo, ya me acordé quién, un personaje que por cierto yo no sigo su línea teórica. Ya te acordaste rápido. Sí, me vino, fíjate, luego a la cabeza. Tamayo. Sí. Se me fue su nombre. Luis Tamayo. Luis Tamayo, psicoanalista, filósofo, ¿no? de Cuernavaca, que luego nos visita acá. Uh-huh. Una vez decía, que seguramente a su vez se basaba en otros autores, es que los humanos no somos homo sapiens, decía, somos homo habitus, ¿no? Uh-huh. Repetimos conductas. Y voy a lo siguiente punto. A veces uno se pregunta, ¿por qué pese a las campañas de salud física, pese a las campañas de reproducción controlada, de control de natalidad, de precaución al conducir, los humanos seguimos haciendo lo que seguimos haciendo? Precisamente lo hacemos porque no venimos con una regulación natural que nos indique cómo comportarnos para subsistir. Al contrario, sabemos que nos hace daño tomar refresco, ¿no? Bebidas azucaradas. Es más, la Coca-Cola es negra. Por definición es lo más lejano de lo que naturalmente bebemos, que es el agua, pero nos gusta muchísimo. Uh-huh. Un animal que siga su instinto no haría algo en contra de su propia existencia. El humano no va por ahí. Una vez recuerdo un caso que presentaron hablando de sustancias que pueden ser tóxicas, que bueno, ahora vivimos en la toxicidad de muchos consumos, pues. Uh-huh. Pero recordaba una vez que presentaban un caso y comentaban de una persona que era adicta al agua. Ah, caray. O sea, una cuestión muy curiosa, gustaba de tomar alrededor lo más que pudiera, pues, pero esa era su meta, tomarse un garrafón de agua al día. Con lo cual sabemos que traería una insuficiencia renal y una cantidad de problemas importantes. Sin embargo, le habían comentado que el agua podía ayudar a bajar de peso, pero bueno,
él lo repetía de esta manera tan sistemática y compulsiva, ¿no? O sea, algo que estaría también asociado a algo completamente antinatural. Absoluto. Exacto, esa es la clave. Que el humano, al no tener instinto, es un ser, por definición, que viene al mundo para ser antinatural. Sí. Inclusive contranatural. Y que también eso forma parte, como mencionabas, del gusto, de cierto tipo de placeres diferentes. En el caso, por ejemplo, de la gastronomía. Sí. Cómo generar tipos de sabores por mezclas, Uh-huh. Cómo generar tipos de colores para la vista, cómo generar tipos de aromas para el olfato, etcétera, ¿no? Algo que recordaba un libro de un antropólogo que se llama David Le Breton, la antropología de los sentidos, Uh-huh. donde justamente explica los procesos culturales que, pues más bien nos diferencian de la naturalidad en este sentido, en la creación a partir de la estimulación sensorial. Fíjate, yo me acordé de Ortega y Gasset, que dice, o como diría Fox, que dicen, ¿no? Dos personajes. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, o la Rabina Gran Tagora de Martita Sagún, pero bueno. Ay, Dios, qué tiempos aquellos. Sí, claro, cuando la figura presidencial era cómica, en vez de tan lamentable como la de... Bueno, era tragicómica, ¿verdad? Pero hoy nada más es trágica. Sí. En fin, me acordé de Ortega y Gasset, que en un texto muy bonito, que yo a su vez leo de un psicólogo social de la UNAM, que lo retoma, él sostiene que la cultura, la civilización, la humanidad como tal, surge el día en que el humano amuralla la ciudad respecto de la naturaleza. Hace un corte de lo natural y empieza a crear lo artificial de la vivienda, del vestuario, de la acomodación de ritmos de vida, ya no tanto a los tiempos naturales, sino a los tiempos más bien simbólicos, Sí. al calendario. O sea, incluso podemos verlo en las épocas, la época medieval de los grandes castillos. Exacto, amurallados. Por otro lado, la revolución industrial con las máquinas, Uh-huh. sustituyendo incluso la mano de obra como tal, la impostura ante cualquier tipo de naturalidad de los valores en el caso del dinero. Se me ocurre una pregunta. Entonces, tú dirías, o podríamos decir que la pulsión es una forma conceptual para hablar de la desnaturalización del ser humano, porque se ve obligado a someterse a la cultura a falta de una forma biológica que le indique cómo subsistir. Sí, tal cual. Por ejemplo, que ahí incluso relacionan los apetitos y por otro lado también los placeres en el momento en que incluso pueden estar tan relacionados con algo con lo que trabajamos ya de manera más directa, que es la palabra. A ver. Encontraba, por ejemplo, en este libro que justamente me encontré recientemente, de Adam Phillips, es un psicoanalista británico. Hay una corriente muy curiosa de analistas británicos que son muy claros en su escritura. Entre ellos Darien Leader. Sí. Eres fanático de Leader. Sí, follow the leader. Que tiene justamente introducciones a la lectura de Lacan bastante puntuales. Y en este caso Phillips es winnicottiano, él ha seguido la clínica de Winnicott. Uh-huh. Y en este texto que traduce anagrama como La bestia en la guardería, sobre la curiosidad y otros apetitos, lo inicia con una cita de Dostoyevsky en Memorias del subsuelo, Okay. la que dice lo siguiente: la razón por la cual he comenzado a hablar es porque sigo queriendo saber con total seguridad si otros también sienten tales placeres. Qué Pues belleza. es muy curioso. O sea, ¿no? estás rescatando que además esto de la pulsión está estrechamente vinculado al uso de la palabra. Sí, al factor representacional y Claro. específicamente de la palabra. O Ok. sea, hay algo que se motoriza en la palabra. En uno de los programas lo hablábamos con el caso del chiste. Ajá. Sí, y eso también como mueven los afectos las palabras, en este caso pues también orienta un contacto y una construcción incluso de la realidad. Así es. Es decir, el humano no solamente está obligado a ser desnaturalizado por una crianza prolongada que lo aculturiza o que lo culturiza, sino que además, al ser atravesado, al ser tomado, cooptado por el lenguaje, esa desnaturalización se vuelve radical y crea otra realidad, ¿no? Sí. Que incluso a mí me resuena, y venía en la radio, fíjate lo que es la libre asociación, porque venía escuchando a un experto bíblico en este gran libro que es la Biblia, no porque yo sea religioso, sino por su historia y contenidos. No te hagas, padre Fernando. ¿Cómo no? Y en el libro de la creación, en el Génesis, se habla de una creación
que los filósofos dirían ex nihilo, o sea, de la nada, que comienza con el verbo. O sea, la vida humana, la realidad humana, comienza cuando el humano se hace de la palabra y a la palabra. Cuando el verbo se hace carne. Cuando el verbo se encarna. Sí. Bueno, también ya lo dijera el filósofo guatemalteco, ¿no? A ver. Que Jesús, hermano mío, es verbo no sustantivo. Pero bueno, sí, no, a es mí esa otra música cosa. no me gusta, la verdad, Jesús, yo voy por otro lado. Sí, eso vine escuchando en la radio. No, la verdad es que era otra cosa. Pero venía efectivamente la pulsión entonces está articulada a la palabra. Es decir, que ese saber que el humano no posee natural para subsistir, lo provee, y habría que ver si fallidamente y en qué medida, la cultura. O sea, nosotros no venimos programados para comer algo en específico, venimos programables para comer lo que nuestra sociedad mexicana, china, francesa nos diga. Se va a asociar y se va a fabricar por medio del lenguaje y la cultura el gusto. Sí, y exactamente es algo que puede rescatar. El instinto tiene, digamos, en su inmediatez, la facilidad de cumplirse, de llevarse a cabo, de satisfacerse. Exacto. Mientras que la pulsión, pues justamente al tener otras derivas que ya no son inmediatas, mecánicas, naturales, etcétera, en ese punto hay un resto que no termina de satisfacerse completamente. ¿Y cómo se llamó la obra, Jesús, de ese resto insatisfecho? ¿Cómo podríamos llamarle a eso? Bueno, unos llaman el objeto pulsional, otros han incluido ahí la fantasía. El deseo, ¿no? Otros, bueno, ok. Vamos, porque nos puede llevar a otro tema muy interesante, exactamente. Y que me remitiría a la curiosidad original que nos abre la charla del día de hoy. Precisamente como el humano no nace con un objeto que le cubra sus necesidades, sino que se fabrica desde el lenguaje, desde la representación, diría Freud, este objeto siempre resulta inadecuado. Este objeto, o sea, es decir, los objetos que nos construimos, que nos proveemos, en su carácter de artificialidad para el ser humano, nunca van a ser los verdaderos objetos hipotéticos que satisfarían la necesidad. Y como no lo hacen, una necesidad no satisfecha y no obstante reconocida como tal se llama deseo. En el humano le surge el deseo. El deseo que tiene como premisa el ser el no cumplimiento, Así es. Ser irrealizable, es irreal. Exacto. En ese sentido. Entonces el deseo, al apuntalarse en una necesidad, en ese sentido, pues entonces no se puede cumplir completamente, y eso es lo que invoca a seguir deseando. Y aquí a mí me permitiría pensar muchas cosas, porque entonces el psicoanálisis descubre la peculiaridad del humano, no en que sea instintivo, sino en que es pulsional, y en que sus pulsiones, que reemplazarían a instintos, no se satisfacen. Y como tal surge un resto llamado deseo. Y entonces el psicoanálisis no tiene una política de proponer o anunciar la completa satisfacción de los deseos, al contrario. Sí, no hay satisfacción garantizada en la terapia incluso. Exactamente, ¿no? Partimos de otra premisa. El psicoanálisis no ofrece que uno salga con la satisfacción de nada. Sí, entonces, en ese sentido, yo te preguntaría, ¿cura o no cura? Depende de qué se entienda por cura, ¿no? Tendremos que discutir en otro programa. Ya que andas leyendo tanto de la Biblia. Sí. El cura suena por ahí, ¿no? Exactamente, tiene relación, ¿es cura o no cura? No, pero está muy interesante, exactamente, pero no es una terapéutica, y si nos permitimos la palabra con todas sus precauciones. El psicoanálisis no es una experiencia, no es una terapéutica que esté orientado a ofrecer una satisfacción como hoy está en boga, llamada felicidad, por ejemplo. Uh-huh. Venga a 10 sesiones de análisis o a 5 y obtendrá la felicidad. Va otra cosa el psicoanálisis. Y todo desde el concepto de pulsión. Y estaría bien entonces entender si se está planteando o un esquema de pulsión, un esquema de cura, preguntarnos quizá en un programa siguiente, sí, cómo hacer ese desplazamiento de pues, lo que la cultura pide y cómo viene la gente pidiendo una satisfacción, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué es lo que se puede ofrecer? Claro, porque a veces las demandas de felicidad que hoy se le exigen a la gente producen, en lugar de mayores posibilidades de una vida más digna y en todo caso más satisfactoria, inclusive mayor frustración. Sí, parece ser que termina siendo un ejercicio de resignación, pero no es así. Pues bien, hemos llegado al final del tiempo del día de hoy. Yo le cedo la palabra a nuestro compañero Ángel.
Muy bien, pues con esto hemos terminado el día de hoy. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al número 4421-692926, ya sea por WhatsApp o marcándonos, o al número 192-1200, extensión 6332. Gracias, Ángel. Jesús. Nos vemos. Hasta Nos vemos. pronto. Hasta pronto. Esta fue una emisión más de El Diván. Gracias por escucharnos, una producción de la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI. El Diván, donde la voz tiene lugar.